Entonces, hoy vamos a ver la historia de la salvación. Esta historia que trata de las acciones de Dios, de todas las actividades de Dios, de todas las intervenciones de Dios en la historia, pero no solamente en la historia en general, sino en la historia personal de cada uno de nosotros. También nosotros tenemos nuestra historia de salvación. Dios va revelándonos su plan de salvación para cada uno de nosotros en particular. Pero ahorita vamos a estar estudiando un poquito lo de la historia de la salvación, pero en la historia en general. Esta historia de salvación es importante que la estudiemos, es importante que la conozcamos, porque nos vamos a ver reflejados y nos vamos a dar cuenta cómo es la misma manera en que Dios va actuando en nuestra vida, a través de nuestra vida, desde que somos pequeños y vamos creciendo. Es el mismo asunto que como fue sucediendo con el pueblo elegido de Dios para dar esa revelación de cuál era su plan de salvación. El pago por el pecado es la muerte, y es una muerte espiritual y también física. Pero Dios, como regalo divino, demuestra su amor por nosotros al tener un plan de salvación para salvarnos de esa muerte espiritual y también física. Entonces, el conocer ese plan de salvación que Dios tiene, nos sirve a nosotros para entender esas acciones de Dios en nuestra vida, pero sobre todo darnos cuenta, aceptarlo, concientizarnos de todas esas intervenciones de Dios constantes en nuestra vida, cómo Dios participa de todas nuestras actividades, está en todos los acontecimientos de nuestra vida, tanto los agradables como los desagradables. Dios está con nosotros y nos sirve el estudiar la historia de la salvación para darnos cuenta de eso. Es una, es la obra salvadora de Dios. Ahora, la iniciativa de revelarnos este plan de salvación y de realizar el plan de salvación viene de Dios. Claro, a Él fue el que se le ocurrió y Él es el que lo hace, pero espera de nosotros la respuesta, una respuesta de aceptación al plan de Dios con nosotros o un rechazo, una negativa. Él nos deja en libertad de eso. El- este, esta historia de salvación, este plan de salvación, Dios la reveló a través de un pueblo determinado, en un momento determinado, en un lugar determinado. Ese pueblo en donde él quiso revelarse es el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel, él lo escogió, él decidió que por medio de ese pueblo es que iba a revelarnos cómo sería el plan de salvación que él tenía pensado. Entonces, al estudiar la historia del pueblo de Israel, es como vamos a ir estudiando la historia de la salvación. Dios no se reveló, pues, ¿qué será? En un pueblo que tuviera un imperio, que fuera muy poderoso, que fuera grandioso, que fuera famoso. No, Dios escogió un pueblo pequeño, o sea, está en el Génesis dice, te escogí un pueblo chiquito, pequeño, el más pequeño de todos, pero ese es el que yo quise, es mi preferido, es el elegido por mí y por medio de ese pueblo es que él se fue revelando. Así que lo que estudiamos es la historia de Israel. En eso se los insisto porque es fácil pensar, bueno, ¿y por qué no escogió otro pueblo? ¿Por qué tuvieron que ser ellos? Pues no sabemos por qué, ¿verdad? Nada más porque Dios quiso, pero así dijo, yo quiero eso. Entonces, vamos a estar viendo la historia de la salvación a través del pueblo de Israel.
Esta historia de la salvación, para su estudio, se divide en 12 etapas. Son 12 etapas de la historia de la salvación. Déjenme compartir. Mire, este es el esquema general de estas 12 etapas. El, Ojalá que se pueda ver, porque ahorita me estoy dando cuenta que están muy claritas las letras, pero ojalá sí se puedan ver. La primera etapa es la etapa de los orígenes del cosmos y del hombre. Esto es desde los millones de años antes de que hubiera nada en la Tierra hasta el 1850, en donde comienza prácticamente la historia. Aquí en esta historia de la salvación lo llamamos, bueno, nos referimos se habla en la Biblia acerca de los orígenes del cosmos y del hombre. La segunda etapa es el periodo patriarcal, es decir, el periodo de Abraham, Isaac y Jacob. Luego el tercer etapa de la historia de la salvación se llama el pueblo de la alianza, en donde Dios hace una alianza con los hombres por medio de Moisés. La cuarta etapa es la conquista de Canaán, que es la tierra prometida, y el periodo de los jueces. La quinta etapa es la monarquía de Israel, cuando hay reyes en Israel. Luego la sexta etapa son los reinos de Israel y de Judá. En la séptima etapa es el reino de Judá hasta la caída de Jerusalén, porque primero son dos Hoy no reinos, vi a Carmelita todo el día. el reino de Israel y de Judá, pero luego, bueno, luego lo veremos, ¿verdad? Pero aquí en la séptima etapa es nada más ya el reino de Judá, hasta que cae el reino de Judá. Luego la octava es el destierro de Babilonia, la novena es la restauración judía y época persa, la décima es la época helenística, es decir, cuando Grecia es el imperio dominante, hasta que la dominación viene de Roma, la dominación romana. La onceava etapa es la plenitud de los tiempos, es decir, cuando viene Jesús. Que también eso se me pasó decirles, la historia de la salvación comienza desde los orígenes de la creación, bueno, desde la creación, desde los orígenes del mundo, hasta la llegada de Jesús, porque Jesús es el que por medio de su muerte y su resurrección, nos consigue la libertad, la liberación del pecado, la salvación. Entonces, toda la historia de la salvación llega a su culmen en Jesús, que es la plenitud de los tiempos. Pero la salvación de Dios continúa en este periodo la etapa 12, que es la Iglesia Apostólica. Por medio de su iglesia continúa realizándose el plan que Dios tiene para nuestra salvación. Toda esta historia de la salvación, la historia del pueblo elegido, se realiza, es que les quiero mostrar un mapa para que nos ubiquemos, aunque no es el mapa ideal, pero bueno, todo el relato del pueblo escogido de Dios, que es Israel, y todas sus peripecias y toda su historia, se fue realizando en estas regiones. Aquí está Israel, en el Medio Oriente, está en Palestina, pero es importante entonces ubicarnos. ¿Dónde está Palestina? Un reino importante era Egipto. Otro reino importante era Siria, otro era Mesopotamia, que está aquí, lo reconocemos por los ríos, el Tigris y el Éufrates, Mesopotamia. Persia, que también lo ubicamos aquí en el Golfo Pérsico. También el imperio de los Medas, el imperio de los persas, que todos esos imperios
fueron dominando a la tierra prometida en su momento, que también lo vamos a ver. Pero en fin, por eso quiero que vean todo por qué regiones se fue realizando esta historia de la salvación. También lo que hoy es Turquía, pero bueno, eso ya es cuando el cristianismo avanzó y que Pablo fue a Turquía, a Grecia y a Roma, pero tanto Grecia como Roma fueron imperios también que dominaron a Palestina y toda esta región. Alejandro Magno en este imperio griego, bueno, abarcó muchísimo, 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 sus conquistas fueron enormes. Y luego el imperio romano también. Entonces, todos estos lugares era importante que ustedes los ubicaran. Ahora, la primera etapa de la salvación, que es la que llamamos la etapa de los orígenes del cosmos y del hombre, que fue antes del 1850 antes de Cristo. Ahora, nada más así como para recordarles dato curioso, como son antes de Cristo todos estos años de los que vamos a hablar, vamos a ir reduciendo de años. Empezamos en el año 1850, luego el 1250, luego el 1000, luego el 800, luego el 700, luego el 400, en fin, entonces nos vamos acercando al año cero, al año del nacimiento de Jesús. Entonces, los años para ubicarnos y darnos cuenta, si dice año 800, es que faltan 800 años para el nacimiento de Jesús. Que si es el año ahorita 1850, es que faltan 1850 años para el nacimiento de Jesús. Entonces, por eso es el año 1850 antes de Cristo. Ahora, esta primera etapa de orígenes del cosmos y del hombre es antes de ese 1850. Son datos que no son históricos, que no tenemos control de las fechas precisas, que son los relatos de la creación, que cómo Dios fue creando el universo, también la creación del hombre y de la mujer, cómo fue el pecado de origen, luego fue también cómo fue el diluvio. Todo eso está en esta primera etapa de la salvación, en la que no tenemos fechas precisas. Estos capítulos se empezaron a escribir, es decir, son relatos catequéticos, relatos apropiados que expresen en sentido figurado y están adaptados a la inteligencia primitiva de entonces. Los sucesos fueron escritos a partir del año 1000, más o menos, que fue en tiempos del rey Salomón. Es cuando se empezaron a escribir todo esto que no estaba escrito y que no se sabe cómo es, pero que los pensantes, los estudiosos de aquella época fueron buscando cómo rellenar toda la historia que no conocían, hasta empezar por el origen del universo. Fueron empezándose a escribir en el año 1000 y fueron terminados de escribir en el año 400, más o menos. Así que fíjense, de por sí fueron muchos años de estarlos escribiendo, pero además fue mucho después de que se realizaran estos eventos, de que sucedieran estas cosas. Pero, bueno, eso es de estos relatos. Y nos hablan acerca de cómo es la economía de la salvación. Esto de la economía de la salvación significa el plan de salvación de Dios. Pero les digo, les utilicé la palabra economía de la salvación porque se utiliza mucho en la Biblia, en los estudios de Biblia, a la hora de decir la economía de salvación, y uno no entiende qué cosa es la economía de salvación, y es que es el plan, el programa, la planeación para la salvación que hizo Dios. Entonces, todo eso está en la primera etapa de la historia de la salvación. Luego viene la segunda etapa de la historia de la salvación,
que es la historia patriarcal, lo llamamos la historia patriarcal y nos habla de los patriarcas. Los patriarcas fueron Abraham. Abraham es el personaje que Dios escogió para formar su pueblo. Abraham él vivía en la ciudad de Ur. Espérenme otra vez. Abraham vivía en la ciudad de Ur y ahí lo llamó Dios y le dijo que lo quería que fuera. No, no puedo ponerlo porque tengo aquí un algo que no me deja verlo, que no veo cómo lo pueda mover. Yo necesito clases de Luis Miguel. A ver aquí. Buena Aquí. porque rimas. Miren, este es un mapa de Mesopotamia. De por aquí es de donde era Abraham. Abraham era de Ur de Caldea. Aquí está, la ciudad de Ur de Caldea. Y ahí es donde lo llama Dios y le dice que le va a, que le va a entregar, que quiere hacer una alianza con él y que le va a dar mucha descendencia, tanta como las estrellas del cielo. Pero primero le dice que deje a su padre, que deje junto a toda la familia, ¿verdad? Todas las tribus, que vivían junto con ellos, era muchísima gente la que vivía con ellos, y que se fuera, que recorriera todo este camino. Ahí en Harán se quedó su papá, porque todo este camino lo hizo con su papá, y luego se fue Abraham rumbo a la tierra prometida, la tierra que le prometía a Dios, porque le prometía una tierra, le prometió esas dos cosas. Dios le prometió a Abraham tierra y descendencia. Y Abraham le creyó, Abraham tuvo fe en Dios. Y entonces recorrió todo el camino que Dios le dijo cuando llegó aquí a Palestina. Se estableció, bueno, primero en Hebrón. Todos estos lugares son importantes, pero no los vamos a utilizar. Pero tuvo que irse hasta Egipto y luego se regresó y se quedó en Hebrón. También aquí vemos viajes de sus hijos, bueno, de su hijo, de Isaac. Abraham tuvo un hijo, Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. Abraham era ya muy grande de edad y sin embargo Dios le dijo una vez que iba a tener un hijo. Abraham le preguntaba a Dios, Señor, tú me dijiste que iba a tener una gran descendencia. ¿Cómo voy a tener una gran descendencia si no me has dado un hijo? Tengo a mi esposa Sara, ya es muy grande de edad y además no es estéril. Y yo, pues yo ya estoy viejísimo también. Y sin embargo, Dios le dijo, ten fe, vas a tener un hijo. Para el año que entra, aquí tendrás a tu hijo. Y ese hijo fue Isaac, es el hijo de la promesa. Ese Isaac también es el hijo que Dios en un momento dado le pidió que lo sacrificara. Y que cuando Abraham estaba a punto de sacrificarlo, un ángel le detuvo la mano y le dijo, no lo sacrifiques, ya Dios se dio cuenta de que tú tienes fe y que eres capaz de entregar a tu hijo único. Así que ya no se lo entregues. Ese es Abraham. Abraham, miren, este cromo me gusta porque se ve cómo es, bueno, se ve es un decir, ¿verdad? Pero como toda la gente, toda la familia, todos los clanes que vivían con Abraham, caminan, ahí van en todo el recorrido que Dios le dijo que debía hacer. Ese es Abraham. Abraham tuvo entonces un hijo que es Isaac. Isaac tuvo dos hijos que fueron Esaú y Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos. Tuvo 12 hijos, que esos 12 hijos de Jacob formaron las 12 tribus de Israel.
¿Por qué decimos, y miren, aquí les voy a enseñar de una vez esta fotografía para ya quitar el compartir. Este es Jacob, ya muy anciano, como se puede ver, con sus 12 hijos, cuando los bendice. Jacob le dio su bendición especial a cada uno de sus hijos. Y esta es la ilustración, pero les digo, la quiero quitar. Porque me gusta verlos, no sé, se me hace mucho más, mucho más fácil estar dando la plática si los veo que si estoy viendo otra cosa. En fin, esta historia patriarcal es una historia que ahora sí ya se puede llamar historia, porque lo anterior a Abraham no es historia, por eso no podemos precisar fechas, es historia, no hay escritos, no hay piedras, no hay nada que pueda a uno indicarle lo que sucedió. Les digo, fue algo escrito posteriormente. Ahora, la historia de Abraham, de Isaac y de Jacob es una historia popular transmitida oralmente durante siglos. Todo esto que hablamos de Abraham, Isaac y Jacob fue transmitido oralmente, no se escribió en ese momento, pero fue transmitido oralmente. Es una historia de familia. Nada más es la historia de Abraham y su familia enorme, claro, llena de clanes, pero una historia de familia y no cuida los acontecimientos internacionales. No sabemos en ese momento qué pasaba en otros países y con otras personas. Es nada más la historia de Abraham y su hijo y luego su nieto. Es una historia religiosa. Nos quiere dar la tesis de lo que es Dios, que Dios es único, un único Dios. Es lo que le dijo Dios a Abraham, que solamente a él lo adorara. Entonces, es una historia, es un Dios único que tuvo a bien revelarse a Abraham y quiso hacer una alianza con Abraham. Le confió la promesa, bueno, le prometió la tierra y la descendencia. Abraham tuvo el hijo Isaac y él mantuvo las promesas de Dios. Dios le confirmó las promesas que le había dado a Abraham, se las confirmó a Isaac. Y luego a Jacob. Jacob tuvo 12 hijos, que es lo que les digo, y este Jacob, en una ocasión, Dios le cambió el nombre por Israel. Le dijo, ya no te llamarás Jacob, te llamarás Israel. Israel quiere decir el que ve a Dios. Así que Jacob, sus 12 hijos, formaron las 12 tribus de Israel. Entonces les digo, como que dice uno, ¿cómo es que hijos de Jacob y formaron 12 tribus de Israel? Y es que Jacob e Israel son el mismo, porque Jacob se llamaba primero y después se llamó Israel porque se lo cambió el nombre Dios. Luego la tercera etapa de la salvación es el pueblo de la alianza. Sabemos que estos 12 hijos de Jacob, junto con Jacob, terminaron en Egipto porque hubo gran escasez en donde vivían y tuvieron que irse a Egipto. Recuerdan la historia de José, el soñador. En fin, les digo, no podemos profundizar mucho porque no acabaría, pero terminaron en Egipto y después de 400 años terminaron siendo esclavos de los egipcios. Primero fueron muy bien recibidos y todo muy bien, pero a los 400 años en que ya se multiplicaron y que cambiaron de faraón también, ya eran otros faraones, ya no los quisieron y entonces los tenían de esclavos. Y Dios quiso liberarlos. Y para liberarlos, porque Dios quiso que fueran libres para que le pudieran dar culto a Dios, no que allí en Egipto no podían darle culto a Dios, pues estaba prohibido, ahí nada más eran los dioses de los egipcios. Entonces, escoge a Moisés. Moisés es el personaje importante en esta etapa de la salvación, que es el pueblo de la alianza. Y Moisés es el que, realizando las cosas que Dios le dice,
saca a todo el pueblo de Egipto y se lo lleva por el desierto hasta llegar a la tierra prometida, en donde suceden muchas cosas, en donde Dios les manifiesta su protección. Dios siempre está pendiente de ellos y hace una alianza con ellos. Es la alianza del Sinaí. Dios hace alianza con ellos. Primero la había hecho con Abraham y ahora es con el pueblo. Y les pregunta, ¿quieren ustedes hacer alianza conmigo, hacer un pacto conmigo, hacer un trato conmigo? Yo, Dios, ofrezco cuidarlos, protegerlos, guiarlos, estar siempre con ustedes, pero si ustedes cumplen las cláusulas del contrato que les voy a dar, y ese contrato que les va a dar son los 10 mandamientos. El pueblo acepta, el pueblo dice que sí, se realiza el culto de la alianza, digamos, todo el proceso de matar a los becerros, de echar la sangre al altar, la otra parte de la sangre a todo el pueblo, y se formaliza la alianza de esa manera. Caminan por el desierto. Todo eso que sucede en ese tiempo de la alianza en el Sinaí con Moisés y todos los libros escritos supuestamente por Moisés, pero sí atribuidos a él, que están en Éxodo, Números y Deuteronomio, son muchas reglas, muchos reglamentos que Moisés hace para la buena convivencia de todo el pueblo durante el desierto. Es la ley de Moisés, es lo que después los judíos y hasta ahorita la fecha llaman la ley. Nosotros llamamos el Pentateuco, pero para ellos es la ley. Y de la ley de Moisés se va a hablar durante toda la historia de la salvación y se sigue, en la Biblia se habla constantemente. Acaban de recorrer entonces el desierto y llegan a la tierra de Canaán. Para pasar, están del otro lado, del lado oeste del río Jordán. Necesitan pasar al otro lado, que es donde está la tierra prometida. Para pasar al otro lado, necesitan atravesar el río Jordán. Iban cargando el arca de la alianza, que ya la habían construido, y la cargaban los sacerdotes. El arca de la alianza iba con ellos siempre. Entonces la cargaban los sacerdotes y ellos fueron los primeros en caminar y tratar de atravesar el río Jordán. Y en ese momento se abrieron las aguas del río Jordán, así como se había abierto el Mar Rojo con Moisés, ahora se abre el río Jordán y atraviesan y llegan a Jericó. Y en Jericó, que es el primer lugar al que llegan en la Tierra Santa, pues no pueden pasar unas murallas enormes. Y Josué, que es entonces el que va dirigiendo a todas las tribus, porque Moisés ya murió, ya se quedó en el monte Nebo, ya tampoco está Aarón, su hermano. Entonces Josué es el que guía a las tribus, derrotan a las murallas de Jericó, toman el pueblo y avanzan a toda la tierra de Israel. Y van tomando posesión de diferentes zonas. Una tribu, la tribu de Rubén, se queda en un lado, la tribu de Isaacar en otro lado, la tribu de Judá en otro lado, la tribu de Manasés en otro lado. Son las 12 tribus de Israel que yo sí quisiera pasarles, pero tengo que volver a hacer todo el proceso. Pero es que si no, como que no me van a entender nada. Mire, este es el mapa de Israel. Y en el mapa de Israel, bueno, yo no sé ni cómo moverme para que no estorbe. En el mapa vemos cómo se repartieron las tierras. Aquí tenemos a Judá, a Simeón. Todos estos nombres son los nombres de los hijos de Jacob, los hijos de Israel, las tribus de Israel.
Aquí está Rubén de Gad, de Manasés, que tiene una parte muy grande, Efraín, Dan, y aquí ni veo, pero Neftalí, Aser, y acá necesito abrirlo un poco, es Isaacar, Zabulón. Son las 12 tribus de Israel, excepto la tribu de Leví. La tribu de Leví está dedicada al sacerdocio, a atender el templo, por eso ellos no tienen tierra. A los hijos de la tribu de Leví se dedicarán al templo y todos los sí, les darán parte de lo suyo para que puedan sostenerse. Entonces, es la conquista de Canaán, que también aquí tenía yo, bueno, ya no. Después de la conquista de Canaán, toman, como ven ustedes el mapa, es que lo voy a poner otra vez. Nos quedan 4 minutos. ¿4? Órale. Sí. Bueno, es que fíjense, lo digo al margen, es que yo creo que me explayé mucho, pero pues es que siento que hago el resumen, pero de todos modos se explayó. Tengo 2 oportunidades de darles historia de la salvación. Historia de la salvación 1, historia de la salvación 2. Yo pensaba dar hasta la 6ª etapa hoy y luego de la 7ª a la 12, pero no, es imposible. Ahorita apenas estoy en la 4 y pues no acabo. Por lo tanto, no sé cómo lo voy a hacer. La próxima vez yo creo que me voy a ir mucho más rápido, más fluido para poder comentar el resto de las etapas de la salvación, aunque no haya ilustraciones ni nada. Pero bueno, nada más quédense con la imagen de cómo estaban repartidas las tribus en el territorio, porque estas tribus se gobernaban cada uno por su cuenta. Y llega el momento en que ven que esto es un desorden, cada quien se gobernaba y cada quien tenía sus propios enemigos, cada quien luchaba sus propias batallas y no tenían una unión política, no tenían fuerza y se daban cuenta como otros pueblos que sí estaban unidos, pues les iba mejor. Pero estaban unidos porque tenían un rey. Entonces, bueno, eso concluyeron. Entonces, quisieron tener un rey que gobernara a todas las tribus, que unificara políticamente a todo el país. Y en eso nos vamos a quedar, para que se queden así como que con la curiosidad de saber cómo fue esta cuestión de la decisión de Dios de darles gusto de que tuvieran un rey. Antes de tener un rey, pues ojalá eso sí me dé tiempo, que tuvieron jueces para ser gobernados. Dios les mandaba jueces para que los ayudara en las batallas, que les ayudara a organizarse, y fueron 12 jueces los que llegaron a tener. A 12 jueces, el último juez que tuvieron fue Sansón, que es el que conocemos mucho. Y después de Sansón fue que ya decidieron, dada la situación también conflictiva de que los filisteos estaban tomando mucho poder y les hacían la vida difícil a los israelitas, fue que pidieron tener un rey. Pero bueno, creo que ahí acabamos y la próxima vez que me toque a mí este tema, les digo, iré como que más rapidito. Lo que pasa es que me gusta mucho el tema, entonces me voy emocionando, me voy acordando de cosas y les digo de más. Y no me organicé bien para terminar a tiempo. Pero bueno, agradezco mucho su presencia y ojalá que haya servido para eso, para quedarnos picadas, como que nos queda entonces el siguiente capítulo. Vamos a estar presentes para ver qué pasa con este pueblo elegido de Dios y su plan de salvación para la humanidad. Bueno. Pues muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Gracias por su asistencia. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Esperanza. Bye. Gracias y mucho gusto de verlos. Igualmente. Nos vemos. Gracias, igualmente.
Nos seguimos viendo todos los miércoles, porque la cápsula de fe es todos los miércoles. Sí, estuvo muy interesante. Muchas gracias.